leer la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan en el Nuevo Testamento, el capítulo 1, los versículos 1 y 14. Del Evangelio de Juan, el capítulo 1, los versículos 1 y 14. Y el tema que vamos a hablar hoy es el Verbo se hizo carne. Dice entonces la Biblia así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Bien, vamos a pedirle al Maestro, a Jesús, que pues nos dé claridad y entendimiento para entender la palabra. Eterno Dios, Padre amable, Padre amado, en esta noche estamos aquí reunidos para aprender, queremos ser instruidos por la palabra, queremos pedirte que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón, aleluya, con el poder que la palabra tiene, que tú nos ilumines, Padre Celestial, que todo pensamiento opositor se vaya en esta hora y que la luz de tu palabra disipe las tinieblas y tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, tu palabra nos llene de vida en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, puede sentarse. Vamos a hablar de este tema, el Verbo se hizo carne. Bien, bueno, estos versículos de Juan dice que en el principio era el Verbo. Verbo significa palabra, o sea que en el principio era la palabra. La palabra verbo viene del griego logos, que significa palabra, y del arameo menra. Entonces, como sabemos que la Biblia no fue escrita en el idioma español, sino fue escrita en el idioma arameo, hebreo o arameo, que es igual, y el idioma griego. Entonces, la palabra que la Biblia traduce como verbo, en el idioma griego es logos, que significa palabra. Cuando Dios hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos, excepción del hombre, Dios lo hizo con la palabra. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, hágase la tierra seca, y hubo tierra seca. Dios dijo, hágase los árboles, los animales, y todo fue creado por la palabra. Pero al hombre Dios no lo hizo con la palabra, Dios lo creó con sus manos. Dice la Biblia que Dios tomó el polvo de la tierra e hizo al hombre, y sopló en la nariz del hombre aliento de vida, y Adán fue un ser vivo. Amén. O sea, debemos notar la diferencia en cómo Dios creó las demás cosas y cómo Dios creó al hombre. Las demás cosas fueron hechas por el verbo, por la palabra. Pero el hombre fue hecho por la mano de Dios. Dios tomó el polvo y hizo un ser humano y le sopló aliento de vida, porque Dios es espíritu. Sopló su espíritu sobre Adán y Adán fue un ser viviente. Amén. Entonces, Dios, que es espíritu, y como nosotros podemos ver, un espíritu no es igual a un ser humano. Un ser humano es materia, es carne, pero un espíritu es invisible. Amén. No se lo puede ver, no se lo puede palpar. También la diferencia en esto que dice que Dios es espíritu es por el hecho de que Dios no está sujeto a un cuerpo. Amén. Y Dios está en todas partes cuando Él quiere. Amén. Él está en todo lugar porque es Dios. Nosotros no podemos estar en todo lugar porque somos seres humanos limitados.
Estamos aquí, pero no podemos estar allá abajo en la calle. Estamos aquí y no podemos estar en Puerto Quito. Solo podemos estar en un lugar a la vez. Además de eso, Dios, que es espíritu, tampoco se envejece. Dios no está sujeto al tiempo. No podemos decir que Dios, como tiene tantos años de vida o tanto tiempo, hace que Dios existe, porque Dios existe desde la eternidad. La Biblia dice en el Salmo 90, antes que formase al hombre, antes que se formase la tierra y el mar, tú eres Dios desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, Dios no está sujeto al tiempo ni a la distancia. Dios, la Biblia dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, le da igual el tiempo. A nosotros el tiempo pasa rápido. Hoy nacimos, mañana tendremos 10, 20 años y pronto nos acercaremos a la edad adulta. Pero Dios no está envuelto en eso. Dios es eterno porque Él es espíritu. Gloria al Señor. Entonces, Dios tenía que buscar la forma para comunicarse con el ser humano, para acercarse al hombre. Porque uno no puede acercarse a algo que no conoce o a algo que no sabe. Entonces, Dios, que es espíritu, nosotros no lo conocíamos, no sabíamos nada de Él. Entonces, Dios tomó una forma, un mecanismo, así como los papás se comunican con los hijos que son pequeñitos. Los hijos no entienden mayormente las palabras de los papás, pero los papás buscan una forma de enseñarle a los hijos, amén, para que los hijos entiendan. De esa misma forma, Dios, que es inteligente, Dios, que es espíritu, buscó una forma para comunicarse con el hombre, porque el hombre estaba perdido y Dios estaba interesado en salvarlo. Gloria al Señor. Entonces Dios se manifestó en carne. Por eso es que dice el versículo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces, mientras Dios ha estado en su manifestación o en su esencia de espíritu, la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. Pero cuando Dios se manifestó en carne, entonces nosotros vimos su gloria en la faz de Cristo, en el rostro de Cristo. Allí se observó la gloria de Dios. Amén. En Cristo. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de Dios manifestarse en carne? Su objetivo fue venir a salvar a las personas. Amén. A entregar su vida, porque eso es lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 2, el versículo 14, dice que así como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para vencer por su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por temor a la muerte se encontraban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La humanidad necesitaba un Salvador y no había en la tierra salvadores, por eso vino Jesús, que el nombre Jesús significa Salvador. Cuando la humanidad estaba perdida en toda esa larga noche de la oscuridad y de la perdición humana, hubo un profeta que se llamó Isaías y él anunció, dice la Biblia en Isaías 35:4, que el profeta dijo: decid a los de corazón apocado, esfuércense, no teman, porque vuestro Dios vendrá con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Gloria a Dios. Y cuando eso os suceda, cuando eso acontezca, dijo el profeta, los ojos de los ciegos serán abiertos,
cantará la lengua del mudo, el cojo saltará como un ciervo, porque aguas serán abiertas en el desierto. Aleluya. Y cuando Dios se manifestó en carne, es decir, cuando Jesús estaba en el mundo, pudimos ver que los ojos de los ciegos se abrieron, que los cojos saltaron, que la lengua de los mudos habló. Digamos gloria a Dios. Esto es muestra de que Dios, o que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Alabanzas al Señor Jesús. ¿Qué significa esto? De que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. La palabra gloria viene de una palabra hebrea que se dice Shekinah. El Shekinah significa el resplandor de Dios, el resplandor de Dios. Cuando Dios vino al mundo, su apariencia no era igual que la de todos los seres humanos. Tenía una apariencia que lo hacía distinto a los demás. Por eso, tanto como Jesús tuvo una vida de aprendizaje en las sinagogas judías, lo llamaban maestro. A él le decían maestro, porque había tenido ese estudio en las sinagogas judías y también por la palabra de gracia que salía de sus labios. No era como cualquier maestro. Él en sus palabras tenía gracia y la gente que lo oía y lo veía podía ver la gloria de Dios en él. Aleluya. Cuando Jesús fueron a apresarlo allí en el jardín de Getsemaní, en el monte de los olivos, cuando fueron a apresarle, dice la Biblia que preguntaron y dijeron, Jesús le dijo, ¿a quién buscáis? Y los soldados le dijeron, a Jesús de Nazaret. Y él dijo, yo soy. Y cuando él dijo eso, los soldados todos cayeron hacia atrás porque vieron la gloria de Dios en su rostro. Porque Jesús es Dios manifestado en carne. Vino a este mundo con un propósito, no a enriquecerse, no vino con el fin solamente de demostrar su poder. Él vino con el fin de salvar a la humanidad. Por eso es que Jesús hizo milagros, para que la gente vea la gloria de Dios. Por eso sanó enfermos, para que las personas vean la gloria de Dios. Por eso fue que perdonó los pecados, porque la gente tenía la idea de que Dios era solo un juez que estaba señalando a la gente y diciéndole, tú eres pecador, te vas al infierno. Ellos no creían que Dios era capaz de perdonar. Ellos pensaban que Dios solo era capaz de juzgar. Pero cuando vino una señora que era prostituta a los pies de Cristo y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, ellos se sorprendieron. Aleluya. Porque ellos tenían otra idea del perdón. Entonces, ellos creían que el perdón era sobre un sacrificio solamente. Pero Cristo enseñó que el perdón se obtiene de otra manera. Nadie podía pagar su propio pecado. Entonces, dice la Biblia que Cristo llevó el pecado de todos nosotros. Aleluya. Para que tengamos paz y tengamos esperanza. Concluimos diciendo, ¿por qué el Verbo se hizo carne? El Verbo se hizo carne para que nosotros entendiéramos a Dios. Entendiéramos que el proceder de Dios es distinto a lo que nos habían contado antes. El Verbo se hizo carne con el fin de mostrar a los seres humanos que Dios tenía un lado de amor. No solo era juez, sino que Dios ama al ser humano. Y no quiere condenarlo, quiere perdonarlo y quiere salvarlo. Pero es el ser humano que hoy se encuentra entretenido en los deleites del mundo, se encuentra entretenido en diferentes formas de conducta, se encuentra entretenido en un mundo que le ofrece distracciones, vicios y pasatiempos. Es el ser humano el que en muchas ocasiones se da el lujo de rechazar a Dios.
Se da el lujo de cerrarle la puerta, se da el lujo de decirle a Dios en otro momento, otro día te hago caso, otro día me arrepiento. Pero debemos nosotros, toda la humanidad debe tener claro que un día el Verbo se hizo carne para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. El Verbo se hizo carne para llevar el pecado de todos nosotros, para cargar con nuestra culpa y ir hasta la cruz con nuestros pecados, porque Él no merecía la muerte, Él no merecía el sacrificio, todo lo que le hicieron, pero Él puso su vida por nosotros. Aleluya. Dice la Biblia, afligido Él, angustiado, no abrió su boca. Como oveja lo llevaron delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Con qué fin? Con el fin de llevar a muchos al perdón, con el fin de reconciliar con Dios a toda la humanidad que le ha dado la espalda a Dios y que hoy por su gracia y su misericordia la humanidad se está volviendo a Dios, pero aún falta mucho. Amén. Falta mucha gente que se arrepienta y que acepte que el Verbo que fue en el principio, el Dios creador del principio, se hizo carne, vino al mundo a buscar y a salvar lo perdido. En esta hora vamos a agradecerle al Señor porque Él vino al mundo. Amén. Esté de pie, vamos a decirle a Dios gracias porque usted vino a este mundo, Señor, a buscarnos y a salvarnos. Todos nosotros habíamos dado la espalda a usted, mi Señor. Todos nosotros nos habíamos rebelado, Señor, en contra del